El tema de hoy es un toque claro, un toque claro. Y el texto fundamental se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, si pueden ir conmigo. Hermanos, sé que mucha gente usan Biblias electrónicas, pero le recomiendo a cada uno de ustedes que tengan su Biblia. Que tengan su Biblia. Yo tengo mi Biblia y yo la escribo y pongo mis notitas y cosas con el Espíritu. No se puede hacer en la Biblia del Internet, ¿verdad? Así que tenga su Biblia, ¿verdad? Su espada. Y así pueda anotarla. Y a veces, no sé si, en la Biblia mía yo tengo hasta prédicas. Tengo punto número 1, punto número 2. Y un texto circulado. Así que es importante. Amén. Un toque claro. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. Si lo tienen, digan amén. Amén. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes algo especial para nosotros. Espíritu Santo, paséate en medio de nosotros. Háblanos, abre nuestros corazones y nuestras mentes para oír lo que el Espíritu está diciendo. Háblale a tu iglesia, Señor. Anima a tu iglesia, levanta a tu iglesia, Señor. Que seamos, Señor, esa iglesia, esa novia sin mancha y sin arruga, esperándote, Señor, pero también batallando y trabajando, Señor, y edificando tu reino aquí, mientras estamos aquí. Toma el control de este servicio, de este mensaje. Háblanos, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Bendecidos. Pueden sentarse. En nuestro texto clave esta mañana, el apóstol Pablo le está hablando a un grupo bastante, vamos a decir, complicados, a un grupo de creyentes que estaban pasando por mucho. Corintio fue una ciudad inundada de pecado, con una reputación inmensa de depravación. Si leemos la historia, pueden buscarlo por ahí en cualquier libro de Biblia donde da la historia, ¿verdad?, de el libro y a dónde se escribió. Van a leer bastante ligero, se van a dar cuenta que ellos tenían prostitutas en el templo pagano, y eso atestigua el alto lugar dado a la promiscuidad sexual y la perversión en la ciudad de Corintio. Es más, fue tan malo que se acuñó el verbo griego korintiasomai, que literalmente significa fornicar. Amados, cuando se cambia el nombre de la ciudad a fornicación, las cosas están bastante malas. ¿Amén? ¿Amén? Es a estos cristianos, personas como tú y yo, que intentamos vivir una vida consagrada en medio de un ambiente infernal, empapado del pecado, a quienes el apóstol Pablo les está hablando en esta carta. Amados, no hay duda de que las cosas se están volviendo locas en este país, ya que las personas están abrazando servirse a sí mismo en lugar de servir a Dios, incluso dentro de la iglesia. Me gustaría decir que está fuera de la iglesia, pero también lo vemos adentro de la iglesia. Todo lo que tiene que hacer es acceder a las redes sociales y a las imágenes y videos que vemos y cuentan toda la historia. Este pasado martes, Cookie y yo, ella se unió a mí a enseñar el estudio bíblico para el departamento de inglés, a donde estamos hablando del reino, el tema del reino, problemas. Un tema interesante, me dio con todo lo que estamos viendo, introducir ese tema, porque ¿cuántos saben que vamos a tener tribulaciones? No es que ¿cuántos están pasando por tribulaciones? Todo el mundo está pasando por tribulaciones. Pero no quiere decir que el reino de Dios se ha acabado, se ha parado, ¿verdad? El reino de Dios sigue hacia adelante, ¿verdad? Siempre y cuando usted y yo
sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Siempre y cuando que la iglesia se pare a donde está y diga: aquí reina Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Pero hablamos acerca de la locura que vemos por donde quiera, la violencia durante supuestas protestas que están completamente fuera de control. Y ella dijo algo que fue realmente sorprendente para mí. Estamos hablando del hecho de que la iglesia moderna ha básicamente firmado un tratado de paz con el diablo. Y la razón por la cual la iglesia ha llegado a creer, hace eso, es porque ha llegado a creer erróneamente que el compromiso es siempre el acto más piadoso que podemos tomar. O sea, evitar conflictos de repente se ha convertido en el objetivo final del Espíritu Santo en nuestras vidas. Incluso si el sacrificio requerido es que aceptemos o afirmemos cosas profundamente ofensivas a Dios. Y amados, cuando pensamos así, echamos de menos el matiz de la declaración de Pablo a los creyentes en Roma, cuando les dice en Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 17: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Entonces el versículo 18 es muy importante. ¿Qué dice? Dice: si es posible y en cuanto dependa a ustedes. Voy a repetir, dice: procuren hacer lo bueno delante de todos. Pero coge esa oración, ¿verdad? Y le da una, como es una a dependent clause, le da algo que lo cambia. Dice: si es posible y en cuanto dependa en ustedes, vivan en paz con todas. En otras palabras, puede que no sea posible. Puede que no podamos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen en su mente hacer el mal, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer otra cosa, que tenemos que hacer el bien. Amados, por alguna razón tenemos una forma de amnesia colectiva, olvidando totalmente el Jesús presentado en el segundo capítulo del Evangelio según San Juan, donde Jesús, consumido por su celo por la casa de Dios, ¿qué hace? Tiene una reunión de oración y bendice a todos. ¿Sí o no? No creo. No creo que lo hace. Hace un látigo y expulsa a los cambistas de dinero del templo, virando las mesas en el proceso. Imagínense eso. Muchos de nosotros vemos a un Jesús parado ahí con una ovejita sobre su hombro. No vemos a un Jesús con un látigo virando mesas, diciendo: han hecho la casa de Dios, la casa de mi padre, un sitio de robo, un sitio de mercadería. Eso, amados hermanos, no fue meramente porque a Jesús se le perdió el temperamento un momento. Es que Él reconocía que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos saben que le servimos a un Dios santo? Es una cosa que tenemos que entender a nivel profundo, a nivel personal. Después de eso, Cookie comentó algo muy impresionante también. Ella dijo que no tenemos ningún problema en voltear las mesas cuando las personas en las mesas nos ofenden a nosotros. O sea, cuando son nuestros sentimientos los que están heridos, o nuestros derechos los que se están violando. A fin del día, viramos la mesa cuando las cosas nos ofenden a nosotros, pero cuidadosamente presentamos la mesa cuando las cosas le ofenden a Dios. Todo esto, amados, cuando realmente deberíamos estar lastimados y profundamente ofendidos por las cosas que no le agradan a Dios. Como dije en mi mensaje titulado Ofendido unos
meses atrás. Estos días vivimos en una cultura de ofensa, donde la gente se ofende por todo el tiempo y por toda la gente. La gente anda ofendida. Hablé que en los últimos días iba a ser un tiempo de ofensa. La palabra de Dios nos dice que va a ser un tiempo de ofensa, y eso lo vemos hoy día. Estamos observando una manera de pensar y un comportamiento que resulta por esa manera de pensar que se está repitiendo una y otra vez por todo el país. Desafortunadamente también vemos este comportamiento escandaloso apoyado por muchos que afirman ser seguidores de Cristo. Cristianos que aprueban el movimiento expresado a través de estas acciones satánicas, ya sea expresamente haciéndolo, y eso es otra manera, o por su silencio. Estaba yo hablando, es interesante, yo casi no puedo escribir en las redes sociales. No porque un impío viene y me ataca, porque si un impío me ataca, puedo defender el evangelio, no hay problema. El problema nunca son los impíos, son los que dicen ser cristianos, que dicen disparates, que dicen cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que quieren aceptar lo que sea. Vamos a ser mansos y humildes. Vamos a abrir la puerta al diablo que venga y haga lo que le dé la gana. ¿Eso es lo que nos dice la palabra de Dios? Absolutamente no. ¿Por qué eso nos da una metáfora? Que nosotros somos un ejército, o que estamos en una batalla. Es importante que reconozcamos eso. Gloria a Dios. Nos apresuramos a justificar moralmente a gente cuando actúan sobre las cosas que les enoja, sin cuestionar por un momento si las acciones, las actitudes que estamos observando en ellos son justificadas ante un Dios santo. Se lo dije el otro día, creo que el martes estaba enseñando. Un amigo mío, hijo de pastor, se crió en la iglesia pentecostal. Y me dice: Mario, yo no me entiendo, porque él trabaja con muchas iglesias. Es sonidista profesional. Y está brigando con pastores que ha conocido por años. Pastores pentecostales en iglesia que, vamos a decir, rajatablas, ¿verdad? Y cuando se ponen a hablar, comienzan a hablar de una manera sin ética, una manera de, ¿qué es la palabra que estoy buscando en español? Unethical, de una manera ruda, una manera vulgar, vamos a decir. Una manera vulgar contra las autoridades establecidas de acuerdo a la palabra de Dios por Dios. ¿Cómo yo puedo pararme en el púlpito y decir que usted me tiene que respetar a mí, pero no van a respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre ustedes? Dígame que no es hipocresía. Amados, somos cristianos adentro de la iglesia y afuera de la iglesia también. Y si no lo podemos hacer fuera de la iglesia, vamos a coger esa carta de cristiano y vamos a romperla. ¿Por qué? Porque no nos vale nada. Porque ¿qué importa que digamos algo si vivimos una vida diferente? Yo no sé, creo que hay un amén por ahí, 2 o 3 amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿A cuántos aquí le han dado ira? Puerto Rico se han enfogonado. ¿Cuántas veces ven cosas allá en el mundo? ¿Verdad? Porque la media está buscando pegarle fuego a todo, ¿verdad? Para empujarlo, para picarnos, para enojarnos, ¿verdad? Y amados, yo mismo personalmente, cuando llego a ese punto, porque a mí me pica también, gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que reprender eso en el nombre de Jesús. Yo le digo: diablo, no vas a tener la victoria en mi vida. ¿Por qué? Porque mi Cristo ya ha tenido la victoria, gloria a Dios.
Porque ya somos victoriosos, somos más que vencedores en Jesús. Y no te voy a dejar que me coja los cordones, ¿verdad? Y me manipule. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de un rey, gloria a Dios. Y a Él es a quien yo le tengo que responder. Gloria a Dios. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda. Mira a su vecino y dígale: sacúdete. Sacúdete. Usted ha ido a algún sitio, ha oído cierta cosa, ¿verdad? Que de momento le da gana a uno de darse una ducha. O sea que se siente, mira, eso fue asqueroso. Yo no puedo ni, o sea, se siente uno hasta sucio, ¿verdad? Al estar presente, al haber experimentado esas palabras o ese acto, una cosa, ¿verdad? Que le ofende a Dios. Qué bueno cuando también nos ofende a nosotros. Cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros nos deja saber: no, esto no es mío. Eso no viene de mí. Gloria a Dios. Según Santiago, aquí la única actuación que Dios espera de nosotros como seguidores de Jesús es cuando actuamos para tirar la basura de nuestras vidas, para darle vuelta a nuestras propias mesas que se han establecido a través de nuestros pecados de elección, pecados que nos separan de la intimidad con Dios. La pregunta que Cookie hizo que me impactó fue esta pregunta: ¿qué mesas ustedes están mirando? ¿Qué mesas estamos mirando? ¿Las que nos ofenden personalmente? ¿Las que nos ofenden porque somos hispanos? Esas son las que vamos a mirar. De acuerdo a la palabra de Dios, las mesas que nosotros tenemos que mirar son las mismas mesas que Jesús miró, las que le ofenden a Dios. Y tenemos que identificar cuáles son esas mesas. ¿Cuáles son esas mesas que le ofenden a Dios? El aborto le ofende a Dios. ¿No oigo un amén? Lo voy a repetir, que me odien. El aborto es del infierno. La vida es santa de acuerdo a la palabra de Dios. No que si este problema es otro problema. La vida como quiera es santa. Y que del incesto, ¿verdad? El incesto es terrible. Yo conozco una esposa de un pastor que ella no lo sabe, yo lo sé, porque yo estuve ahí cuando pasó, que fue resultado de un incesto. Una mujer que alaba a Dios, una mujer usada grandemente por Dios. ¿Y cree usted que no quisieron abortar esa bebé? Pero decidieron no. Y hoy día es una mujer de Dios, usada por Dios, esposa de un pastor, haciendo lo que Dios está haciendo en su vida. Gloria a Dios. Incesto. Nosotros decimos a Dios que hace las cosas más terribles. Mira a Pablo. ¿Qué Pablo se pasaba matando cristianos? Le daba gozo matar cristianos. ¿Y qué hizo Dios con él? Escribió la mayor parte de la Biblia que tenemos en nuestra falda ahora mismo. La mayor parte fue escrita por él. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas terribles, las cosas feas, abominables, las hace preciosas. Nos limpia de todo pecado, gloria a Dios. Nos limpia de todo pecado. Aleluya. No podemos olvidar que somos hijos de Dios y que estamos supuestamente construyendo el reino de Dios y no nuestro reino. Que nuestra vida cotidiana se espera que demos deferencia a las cosas que Dios quiere sobre las cosas que nosotros queremos, colocando los planes de Dios para nuestras vidas sobre nuestros propios planes. Así, amados hermanos, es como nosotros peleamos esta batalla. Así es que se pelea esta batalla.
Dicho esto, creo que con todo lo que hay adentro de mí, de que Dios está llamando a su novia guerrera, la iglesia de Jesucristo. Sin lugar a dudas, si todavía eres sensible a la dirección del Espíritu Santo, y si nos callamos por un momento lo suficiente para poder escuchar esa pequeña voz del Espíritu de Dios adentro de nosotros como creyentes, vamos a escuchar que hay un grito de batalla, que hay un grito de batalla. La iglesia ha estado dormida en la luz por demasiado tiempo. Y Dios ahora nos está empujando para que nos despertemos. Como Pablo les dijo a los creyentes en Roma, en Romanos capítulo 8, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Los hombres no pueden contestar esta pregunta, pero ¿cuántos aquí han dado a luz? Yo sé que algunos de nosotros los hombres parecemos como que vamos a dar a luz. No tenemos excusa, gloria a Dios. Pero algunos de ustedes han tenido excusa en algún momento en su vida. ¿Por qué? Porque fueron a dar a luz. ¿Y qué contentas están cuando están embarazadas? ¿Verdad? Mira, va a ser un nene, va a ser una nena. Mira. Hasta que llegue el día. Gloria a Dios. Es interesante el gozo que tienen después que dan a luz. ¿Verdad? Porque van de un cambio inmenso. Un cambio inmenso. Pero antes de dar a luz, antes que ese milagro entre a esta vida, hay dolor, hay gemir, hay a veces se hiere, hay heridas que suceden a veces. Las cosas no van fáciles por todas las mujeres, ¿verdad? Hay algunas que han perdido su vida dando a luz, pero vale la pena. La iglesia está pasando ahora mismo por dolores de parto. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo asombrante. Porque Dios está preparando a su iglesia. Porque Dios está haciendo algo en el nivel espiritual. Gloria a Dios. Dios está levantando a su iglesia, preparándola para su santo. Existe una inquietud en nuestros corazones que nos dice que hay más en este caminar con Jesús de lo que nos hemos acostumbrado, amados. Que Dios nos está desafiando para atrevernos a alcanzar mucho más de lo que hemos aceptado, siempre y cuando estamos dispuestos a pagar el precio. Mira a su vecino y dígale, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Gloria a Dios. Eso es lo importante. Dios está buscando más que solo darnos una victoria personal tan importante como es. Otro punto que el Señor me cogió, me sacudió con este punto. El mandato de Jesús a sus discípulos en términos de cómo deberían acercarse a Dios en oración requería que ellos dijeran o tendrían el pensamiento: véngase su reino, hágase su voluntad. En esa orden: venga tu reino, hágase tu voluntad. Nunca podemos llevar a cabo la voluntad de Dios, ya sea en nuestras vidas o en la sociedad en la cual vivimos, hasta que el reino de Dios se convierta en una realidad a nuestro alrededor y luego dentro de nuestras vidas. Lo cual es contrario a la intuición del cristiano moderno, debido
a su visión miope y egocéntrica de la vida, la cual nos hace creer que el cambio comienza en nosotros. El cambio comienza en nosotros. Eso es una mentira del diablo. El cambio ya ha comenzado. El reino de Dios avanza, ¿verdad? Dios no va a esperar para ti o para mí para hacer su voluntad. ¿Lo piensan? O sea, el punto no es que si yo no me uno, no va a pasar. Va a pasar. La pregunta es, ¿me voy a unir o no? Si nos paramos por un momento y lo pensamos bien, no podemos ser parte de un reino a menos que ese reino ya exista. No nos podemos unir a un reino que no existe. No nos podemos mudar a una casa que todavía no se ha construido. Me voy a mudar ¿a dónde? Allí. La casa en esta dirección. Y vamos a la dirección en lo que hay un solar. A menos que no ponga una carpa, amado, usted no se va a mudar a ningún sitio. Se tiene que edificar la casa. Tenemos que reconocer que el reino de Dios se tiene que establecer, sea por mí o sea por otra persona. Que yo sea parte, que Dios me dé a mí misericordiosamente la oportunidad de ser un soldado en su ejército es una bendición. El sufrir por Él es una bendición. Es un honor poder ser lastimado. Que me critiquen, como dice la canción, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Dígame loco, fanático y bobo, porque mi copa reposa. Soportaré todo esto y hasta mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya, gloria a Dios, porque soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que priorizar la construcción de lo que le importa a Dios. Y luego Dios, como resultado de nuestra obediencia y sumisión, hará lo necesario para que podamos ser parte de su reino en el proceso, no el reino de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, cuando el énfasis es hacia aquí y no hacia allá. Nunca ore, Señor, bendice mi ministerio. Nunca lo ore. Jesús no nos dijo, mira, cuando ora, Señor, bendice mi ministerio. Lo que tenemos que orar es, hágase su voluntad, Señor. Úsame como tú quieras. Si me he enfocado en algo que es incorrecto, quítame el enfoque de eso. Si mi corazón se ha pegado a algo, porque a veces, amados, a veces nos apegamos nosotros personalmente y decimos que es Jesús que nos está diciendo esto o lo otro. ¿Cuántas veces pastores han venido a mí que han sentido de Dios que Dios le ha dicho algo? Y de vez en cuando Dios le manda a alguien que realmente tiene temor de Dios, a una persona que realmente está sometida a Dios. Y no lo estoy diciendo porque no tengo ningún interés en esa persona, pero le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder decirle, no, lo que tú estás oyendo eres a ti mismo. Eso no es palabra de Dios. Wow. Wow. Gracias a Dios que a veces que Dios nos da líderes, que Dios nos da gente que nos aman. Que a veces como que están un poquito lejitos, pero pueden ver la situación un poquito mejor que quizás nosotros, porque estamos tan apegados a la situación que nos volvemos ciegos. ¿Ustedes han tratado de buscar algo que se les perdió? Y están buscando por horas. Y la cosa está ahí mismo. En el sitio más obvio. No está a nuestro alcance. Que nos perdemos la bendición. Amados, Dios ya ha hecho todo lo necesario. Dios no nos va a pedir a ninguno de nosotros que nos subamos a un madero y que dieran nuestras vidas. Sí tenemos que morir, gloria a Dios, pero morir para poder resucitar con Cristo. Metafóricamente uniéndonos nosotros al precio que Él ya pagó en esa cruz. La Biblia dice que estamos en guerra. Así es exactamente como lo expresó.
El apóstol Pablo dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. No importa lo que esté pasando por ahí. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pero como soldados no peleamos sin un plan de batalla o órdenes de pelear. Soldados no pueden decidir a quién van a atacar, qué ciudad van a invadir o cuándo lo van a hacer. Sin un plan o entrenamiento, amados, puede que ganemos una batalla aquí y allá, pero no es la forma ideal de ganar la guerra. Nosotros tenemos un capitán, nosotros tenemos un general que está en cargo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Somos parte de ese ejército de Dios. Somos parte de esa novia guerrera. Y necesitamos estar estratégicamente sometidos a Dios. Qué tremenda. Eso es, creo, una frase de Instagram ahí. Tenemos que estar estratégicamente sometidos a Dios. ¿Y exactamente cómo es que hacemos esto? La respuesta se encuentra en una declaración que hecha por Jesús en el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 10, comenzando en el versículo 27, dice, donde Jesús dice eso: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. En primer lugar, Jesús establece que tenemos que calificar para la batalla. Jesús comienza limitando con quién Él está hablando aquí, diciendo que mis ovejas, no las ovejas de otra persona. No todos pelean. Y la razón es que la historia nos ha demostrado que para tener éxito en la guerra a largo plazo tenemos que prepararnos y entrenarnos para la guerra en corto plazo. Ahora la iglesia tiene que estar orando, tiene que estar ayunando, tiene que estar buscando de Dios. ¿Por qué? Porque la pelea está en nuestras puertas. Y si cree que no le van a atacar, le voy a dar. Mira a tu vecino y diga: prepárate. Cada soldado en todo ejército formal, por todas las partes del planeta, han tenido que en un punto someterse a algún tipo de entrenamiento básico antes de ser enviados a pelear. ¿De qué sirve que te den un rifle si no sabes cómo usarlo? ¿De qué vale? Te hieres a ti mismo. Con Dios la batalla, Él nos prepara. ¿Por qué? Porque es una batalla importante. Es una batalla personal. Nehemías puso a los judíos a construir el muro en secciones por familia. Sus instrucciones no fueron: hagamos esto por la causa, vamos a inspirarlos. Eso es lo que dice Nehemías literalmente. Nehemías capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Llegó de examinar la situación, me levanté. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. ¿Qué le dijo? No les tengan miedo. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Y qué le dice? Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Esta batalla es personal. El mundo está tratando de destruir su familia. Está tratando de destruir a sus niños.
Si sus niños van a escuela pública, en esa edad impresionante, con tantas horas que van a tener entre gente mundana, mucho más de las horas que van a tener con usted, porque usted va a estar trabajando, ¿sí o no? Pero bueno, cuando se abran, yo creo que a veces ahora creo que tenemos una pequeña bendición, que los niños no están yendo a la iglesia, a la escuela, porque por lo menos por este tiempo no lo pueden contaminar con esa poca vergüenza que le están enseñando. Pero amados, van a tratar de realmente, moralmente, matar a nuestros niños. Y la iglesia tiene que reconocer esto, y tenemos que pararnos y decir aquí en este país, siempre y cuando tenemos la libertad, no. Gloria a Dios. Tenemos que pelear por nuestras familias. La naturaleza de la pelea es diferente cuando luchamos por lo que es más valioso a nosotros. El doctor Martin Luther King Jr. dijo esto. Dice, si un hombre no ha descubierto algo porque morirá, no está en condiciones de vivir. Cuando llegas al punto en que realmente te consideras un hijo de Dios, luchar por el reino se vuelve un asunto personal. Mis ovejas. Luego dice, oyen mi voz. Hay tantas voces en competencia que intentan influirnos en una dirección u otra. Las empresas como Facebook y Twitter, que controlan cómo se difunde la información a nivel mundial, están censurando quién puede decir qué. Decimos que queremos que nuestras decisiones sean informadas por la ciencia, pero cuando un grupo de científicos como médicos, por ejemplo, tienen una opinión que difiere de otro grupo de médicos que tal vez forman parte de alguna agencia eso mismo, gloria a Dios. Facebook y Twitter sienten que su trabajo es ser los árbitros autodenominados de la verdad y no solo silencian la voz de los que se atreven a dar su opinión, sino de cualquiera que esté de acuerdo con las voces y quiera compartir la opinión contraria. Eso es, amados, eso es un problema grandísimo. Una cosa que con nosotros como pueblo de Dios tenemos que pararnos y decir no. Porque esas compañías el gobierno le da tremendo poder. Es una monopolia. ¿Verdad? Y con eso tienen un poder, tienen más poder que ningún gobierno. ¿Verdad? Y al ellos decir, esto es lo que vamos a dar, a esta persona le vamos a dar voz y a esta persona no le vamos a dar voz. ¿Quién eres tú para hacer esa decisión? ¿Verdad? Y yo le doy gracias a Dios, en este país nosotros le damos la voz a la persona que va a dar una opinión bruta. O sea, el punto, el defender, la defensa no se requiere cuando la opinión es popular. ¿Me entienden? O sea, el derecho no se ejerce cuando todo el mundo quiere oír lo que tú quieres decir. Es cuando la gente no quiere oír lo que tú quieres decir, que entonces nosotros en una democracia como la que tenemos aquí, le damos a la persona la habilidad de hablar. ¿Por qué estoy diciendo esta comunión? No es asunto político. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, amados, nos van a querer quitar la habilidad de hablar. En el Canadá, si uno dice algo acerca de la homosexualidad, te pueden llevar preso. ¿Saben? ¿Ustedes saben eso? En un púlpito. Están controlando la iglesia. Tenemos que reconocer esto. Cuando el costo es alto, se vuelve mucho más importante poder escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Tenemos que oír la voz de Dios. El rey David se encontró en un lugar realmente terrible en 1 Samuel capítulo 30 a causa de los amalecitas. Para obtener más información sobre lo que el espíritu de Amalek le está haciendo a la iglesia, vea un mensaje que yo tengo que está en el internet, en nuestras redes, llamado Superar a Amalek, Overcoming Amalek. Está en la línea de videos y va a nuestra página web.
Lo pueden conseguir, tienen que ir para abajo como 6 páginas porque lo prediqué creo de 2 años, más de 2 años atrás. Overcoming Amalek. Pero dice aquí, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Fueron a pelear con David y cuando regresaron a su casa, sus esposas, sus hijos, todos los habían llevado captivos. Póngase usted en esa situación. Póngase usted en esa situación cuando los talentos, David tenía 2 talentos impresionantes. Número 1, era un tremendo músico. Tremendo músico. Número 2, sabía cómo matar. Hay una película en inglés que se llama Taken, en donde hay una persona llamada Liam Neeson, en donde él hace una llamada y le dice, bueno, si me devuelve la niña ahora, vamos a estar bien, no vamos a preocuparnos. Pero si no me la devuelve, yo tengo ciertos talentos. Tengo ciertos talentos, ¿verdad? Y esos talentos los tenía David. Se llevaron a su esposa y sus niños se lo llevaron. ¿Y qué hace David? Dice entonces, dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? ¿Los voy a alcanzar? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho la pregunta a Dios? Lo que hubiéramos hecho, olvídate. Vamos a matar a esta gente. O sea, no creo que sería ¿Cuántos aquí a lo mejor irían inmediatamente? Tienen un ejército contigo. Eres general. El ejército todavía tiene su armadura. Una vez que encontraste, nos llevaron la familia, bueno, para allá vamos ahora sí se han buscado tremendo pleito. Pero David se paró. Mis ovejas oyen mi voz. ¿A qué voz usted está escuchando hoy día? ¿A la voz personal? ¿A la voz interna que se ofende, que se enoja? ¿Cuál es la voz que está dictando su comportamiento o su manera de pensar? O cuando estamos y llegamos a ese punto de enojo o de herida, porque alguien nos ha herido. ¿Cuántos han sido heridos por gente? ¿Y queremos hacer qué? Queremos hacer ni Dios, bueno, ya Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿qué requiere Dios en nosotros? Si somos realmente sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Y me siguen. Santiago, el hermano físico de Jesús, lo afirma en el versículo 22 del primer capítulo. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice, llévenla a la práctica. Hagan la palabra. Jesús mismo aclaró lo que es necesario para ser verdaderamente sus discípulos. Es, sin lugar a duda, una forma radical del discipulado. Él nos presenta 5 condiciones que tenemos que cumplir si vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Levante su mano y haga un puño. Y quiero que se recuerden de esa imagen. 5 dedos, un puño con poder. Número 1, somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Juan
13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Número 2, si permitimos que la verdad de Dios expresada en su palabra y no nuestra propia verdad guíe cada aspecto de nuestras vidas. Juan 8:31 y 32, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os libertará. Número 2. Número 3, si negamos nuestros propios deseos a favor de los deseos de Dios para nosotros. Marcos 8:34 y 35, si alguien quiere ser mi discípulo, les dije que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Número 4, si nuestra lealtad a Jesús triunfa sobre nuestra lealtad a todos los demás, incluida nuestra lealtad a nosotros mismos. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira a su vecino y diga, eso está serio. Finalmente, número 5, si estamos dispuestos a morir por Jesús, viviendo para Él. Si estamos dispuestos a morir por Jesús, viviendo para Él. Lucas 14:27, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Yo espero que esta mañana, a través del Espíritu Santo, ustedes se vayan de aquí reconociendo que más claro no canta un gallo. Aleluya. Hay un grito de batalla. Dios está llamando a ti. Si no estás ayunando, si no estás orando y ayunando y buscando a Dios, vas a tener tremendos problemas. Dentro de esos meses que van a entrar, la iglesia tiene que estar peleando en sus rodillas ante Dios. Tenemos que buscar a Dios. Y amados, si la iglesia se humilla y busca de Dios, veremos una victoria sorprendente. Gloria a Dios. Tienen una alabanza al Señor. Pero nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Dejar que Dios establezca su reino aquí en la tierra como en el cielo a través de Él. Amén. Inclinemos nuestros rostros, todos los rostros inclinados.